Muy buenos días. El día de hoy, 10 de enero, estamos en la Asamblea Legislativa, en el despacho de la diputada Pilar Cisneros, para hablar de varios temas. Primero que todo, doña Pilar, muchísimas gracias por el espacio. Con todo gusto. Usted sabe que aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Doña Pilar, son varios temas, pero Sí, vamos señor. agilitos como siempre, ¿verdad? Sí, señor. Doña Pilar, primero que todo, salió una noticia en CR hoy diciendo que su plan para que una persona se pudiera postular a la presidencia sin partido podría abrirle las puertas al financiamiento del narco. Ajá. ¿Y ¿Qué por opina qué? de eso? ¿Por qué? ¿Qué razón dan? Porque CR hoy todo lo inventa y lo que no inventa lo enreda. ¿Cuál? A ver, como si fuera que el narco no se ha metido antes en los partidos políticos. Caro Quintero, el montón de casos de políticos involucrados con el narcotráfico, Ricardo Allen. Entonces, ¿qué? Ese plan o proyecto que usted tiene, que va muy acorde, dicho sea de paso, con la tendencia a nivel de la opinión pública, ese proyecto podría tener o tiene algún tipo de blindaje, digamos, en ese Absolutamente. sentido. Tiene el mismo blindaje que tienen los partidos políticos. En el proyecto de ley, primero, ¿cuál es la razón? Porque el ciudadano, no solo de Costa Rica, sino de la gran mayoría de países del mundo, ya no cree en los partidos políticos. Cree en la persona que propone un plan de gobierno, que es un líder natural y que hace una oferta a la ciudadanía y decir, ok, si usted me elige presidente, esta es mi oferta. Y la gente la escoge, sin necesidad de militar en ningún partido. Eso es un fenómeno que ocurre aquí y en el resto del mundo. Entonces, mi proyecto de ley, que lo voy a presentar ahora en ordinarias, porque no se puede presentar en extraordinarias, implica reformar la Constitución y las leyes que tienen que ver con cómo puede participar usted en política. Y lo único que hace es que dice, usted puede lanzarse con un partido político, grupo electoral o individual, un individuo. Y entonces es exactamente la misma ley, exactamente el mismo artículo, solo que ahora se van a permitir que grupos electorales se metan o que gente individual se meta. O sea, agrega dos categorías más. Exactamente. Bajo el mismo marco normativo. Sí, señor, pero usted tiene que cumplir con el mínimo de firmas, por ejemplo, que le va a poner el Tribunal Supremo de Elecciones. No es que yo digo, se me ocurrió y ahora quiero ser presidente de la República. Sí, señor. Entonces el tribunal, de acuerdo con el padrón electoral, le va a decir, usted me trae, le voy a batear el número, 700,000 firmas que lo respalden a usted. Entonces yo llego y digo, yo quiero ser presidente, y aquí están las 700,000 personas que quieren que yo sea presidente. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo va a tener acceso o cuánto va a tener acceso a la deuda política? Si usted alcanza el 3% del padrón, exactamente igual que un partido político, tiene derecho. Si no alcanza el 3% del padrón, no tiene derecho. Entonces, el hecho de que el narcotráfico se puede meter en el partido, en el grupo electoral o con el individuo. Pero a ver, perdón, hay un filtro. Usted no puede tener antecedentes penales. Todo exactamente lo mismo el filtro que dicen nuestras leyes. Entonces, ¿cuál es el problema? Ok, solo agrega categorías. Entonces. Sí, señor. Bien, listo. Sí, señor. Otro tema. Sí, señor. El tema de proyectos de seguridad, que ahora es pues todo un dilema, ¿verdad? Por los montos que Hacienda congeló. Sí, señor. Y quiero agarrarlo desde este lado. Vea, en la conferencia de prensa de este miércoles, hace un par de días, el presidente, o en la conferencia se informó de que, por ejemplo, hay una persona que ha sido detenida 334 veces, ¿sí? Otra 187 veces. Sí. Quiere decir que entran y salen, son 334 procesos y 187 procesos. Adicionalmente, el ministro de Seguridad dijo que el 80% de las personas cometen el 20% de los delitos. Ok, o sea, me imagino que del grupo que está identificado ya como criminales, digamos. Sí, señor. La pregunta es, ¿se hace un congelamiento para el tema de que la Comisión de Hacendarios, por medio de mociones, le agregó como presupuesto al Poder Judicial? Desde la Asamblea se ha tratado de ver cómo se está utilizando el dinero en el Poder Judicial, o más bien, ¿a quién le corresponde la responsabilidad de que esas personas entren y salgan del sistema una y otra vez? ¿Y cuál es el costo operativo de eso? Bueno, le corresponde únicamente al Poder Judicial. Muy buena su pregunta. Porque ¿cuánto cuesta que esa persona entre y salga? ¿Por qué no se toma en cuenta el antecedente de esa persona? A ver, si yo asalto una vez, voy a la cárcel, salgo a los 3 años, por decirle algo, vuelvo a cometer otro asalto, me vuelven a meter a la cárcel y vuelvo a asaltar, ¿qué es lo que le está diciendo usted? Usted no se rehabilitó,
¿verdad? Usted es una persona peligrosa para la sociedad, que fue, dicho sea de paso, un término que la Sala Constitucional no aceptó, no tengo idea por qué. Entonces, como el presidente Chávez lo ha dicho muchas veces, la seguridad de este país es un banco de 3 patas. El Poder Legislativo con las leyes que apruebe, el Poder Judicial con la administración de la justicia y el Poder Ejecutivo con la policía detrás de los delincuentes. Si alguno de esos falla, todo falla. Entonces, doña Pilar, perdón que le interrumpa, pero ¿sí? Estas personas entran y salen, ¿verdad?, de la cárcel por un tema de leyes que los facultan, los ayudan o los apoyan para salir y volver a delinquir, o por decisiones de jueces, porque ahí estaríamos hablando, ambas. O es el judicial o es el... Ambas, porque las leyes son muy laxas, porque las leyes permiten que una persona que ha delinquido no sé cuántas veces, ahí está el mejor ejemplo, 300 y pico de veces. A ver, cualquier persona con el más mínimo sentido común sabe que esa persona al salir va a seguir cometiendo los mismos delitos. Entonces, usted decía una cosa muy importante ahora que no le contesté, el financiamiento del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo le está dando al Poder Judicial más de lo que la Constitución nos manda. La Constitución dice, usted le tiene que dar al Poder Judicial el 6%, y nosotros le estamos dando el 6.6%. ¿Cuánto es eso más? 57.000 millones. Además, el Poder Ejecutivo, haciendo un gran esfuerzo, le destinó 25.000 millones más a seguridad en este periodo de presupuestario. Entonces, estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero como yo dije ayer en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, como no se han inventado los billetes que se estiran, porque si usted lo estira, lo rompe, ¿sí o no? No lo puede estirar. Entonces, estamos haciendo lo mejor que podemos. Hay necesidades en salud, la caja, en educación, en infraestructura. Entonces, darle más a uno significa que usted tiene que quitarle a alguien. Porque ¿cómo hace? Y ahí voy. Para ese presupuesto, para el año 2025, se calculó más o menos 400.000 millones de colones para el pago de la deuda, ¿cierto? Más o menos por ahí. No más, el pago de la deuda, mucho más. El tema es de que lo que se asignó para el pago de la intereses. Deuda, para intereses, ¿sí? En la Comisión de Hacendarios dijeron que era demasiado, que era mucho más que en años anteriores. Ajá. ¿Eso es así? Si es así o no, ¿por qué? ¿Cómo Mire, funciona? el servicio de la deuda y los intereses se llevan el 44.3% de nuestro presupuesto. El 44.3%. Casi la mitad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El Poder Ejecutivo, como no tiene una bolita de cristal, como parece que sí tienen algunos diputados, no sabemos cuánto van a ser los intereses, si se va a disparar o no el costo del dólar. Mucha de nuestra deuda está en dólares. Entonces, el Ministerio de Hacienda lo que hace es que pone una reserva por si se dispara esto, entonces tener una reserva para poder pagar. Ok, entiendo que el monto se ha congelado mientras Exactamente. van viendo cómo se mueve el tema de la economía. Eso es lo que Nogui les ha dicho. Nogui nunca dijo yo no les voy a pagar. Nogui les ha dicho esperemos a junio para ver cuánto efectivamente se ha gastado, si las condiciones son favorables y si sobra ese monto, yo se lo giro, pero no se los voy a girar ahora. Okay, y esos 400.000 millones para el pago de intereses, ¿es mucho? ¿No es mucho? ¿Por qué? Bueno, de repente esa pregunta tendría que hacerse a la A Nogui, sí. Pero de lo que usted sabe, ¿a qué responde ese monto? A eso que le estoy diciendo. ¿Qué pasa si viene una debacle internacional, por ejemplo, y suben todos los precios y se dispara el precio del petróleo? Nosotros somos 100% dependientes del petróleo. Entonces, ¿qué pasa si ahora ya la factura petrolera no va a ser, por decirle algo, 1.000 millones de dólares, sino 2.500 millones de dólares? ¿De dónde vamos a sacar esa plata? O sea, están considerando posibles conflictos que latentes ahí, ¿verdad? En este momento. Cuando entre Trump, ¿qué va a pasar? ¿Los intereses se van a disparar o no? Entonces, ¿cuánto van a valer nuestros bonos? ¿En cuánto vamos a poder colocar? No sabemos, porque no tenemos una bolita de cristal. Entonces, de ahí, don Nogui, como buen ministro de Hacienda responsable, tiene que tener ese colchón para poder lidiar con cualquier cambio que se presente en la macroeconomía, aún en la economía interna. ¿Y qué pasa si hay otra pandemia? ¿Qué pasa? ¿Usted tiene una bolita de cristal para saber si viene o no viene otra? Yo no. ¿Y qué pasa si viene? Bueno, sí, en términos financieros hay que prever el riesgo. Exactamente, sí. El día de ayer en OPA, ¿verdad? En el octavo mandamiento estaba Gilbert Jiménez. Y no la vi, desgraciadamente, la voy a ver. Sí, véalo. Sí.
Don Gilbert dijo de que hay 30 proyectos de seguridad y que el Ejecutivo solamente convocó poquitos, haciendo alusión a que el Ejecutivo no tiene como que mucho interés en que se aborden los temas de seguridad. Absolutamente falso. Absolutamente falso. ¿Cuáles proyectos de seguridad hemos convocado? Los que a nosotros nos parece que son más relevantes para poder mejorar la calidad de la seguridad en este país. Ok, ya desgraciadamente la Sala Cuarta se echó abajo, por ejemplo, un concepto que para mí es valiosísimo: peligro para la sociedad. ¿Ok? Si, por ejemplo, van a soltar a un sicario que ya cumplió su pena, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? El sicario vuelve a su barrio y ahí se arma una matacinga porque ya hay otra banda que tomó su lugar. ¿Ok? Entonces, esa persona llega amenazando a esa comunidad. Entonces, si vuelve a cometer un delito, inmediatamente hay que meter a la cárcel, hay que darle prisión preventiva para que no se arme esa matacinga. ¿Ok? Entonces, peligro para la sociedad significa que si usted ha violado una vez, 2 veces, 3 veces y lo van a volver a sacar, igual hay muchas de esa gente que sale de la cárcel a hacer ¿qué? A volver a matar y a volver a violar. Entonces, eso se desechó. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los proyectos que nosotros estamos impulsando? El de las penas con las armas de fuego. El de los escáneres. Los estadounidenses nos han regalado $24 millones en escáneres. Ok. Y ahora, si usted golpea un escáner y lo saca de circulación, es una contravención. No va para la cárcel. Entonces aclaramos, contravención no es un delito. No, es una multa. Ajá, una multa. Un regaño. Un regaño, exactamente. Entonces, estamos proponiendo que se pene con cárcel a la persona que hace eso. Porque no son solo los escáneres, los drones. Pasó, eso ya pasó. Claro, escáneres, drones, cámaras, todo el equipo que se use. Y así por el estilo, digamos, hemos nosotros dicho, en seguridad, estos son los proyectos que más nos interesan. A ver, Extraordinarios es un proyecto, es un periodo muy corto, 3 meses, de los cuales quítele 3 semanas de receso. Y quítele el montón de cosas que se les ocurre. Hoy vamos a ver tal cosa, hoy viene la Defensoría a dar el informe. Nada, se nos hace absolutamente nada. Entonces, obviamente, el Poder Ejecutivo prioriza los proyectos que le interesan, digamos, al Ejecutivo. Pregunta Flash sobre eso mismo, el tema de las comisiones. ¿Las comisiones en la Asamblea deben resolver temas o deben servir para control político? Yo sé que es una facultad de la Asamblea hacer control político, pero a veces uno observa que las comisiones transcurren horas en los que hay una discusión, pero no se concluye en algo. Y ojalá fueran discusiones que nos llevan a algún lado, ¿no? Son shows políticos, como fue, por ejemplo, financiamiento de partidos políticos, como es generalmente control y gasto público, como es ahora lo de seguridad. Ayer tuvimos a un exministro, a un ex fiscal y a un ex director del OIJ, ¿sí? ¿Y a qué conclusiones llegaron? Todo es decir, este gobierno no sirve, no hace nada, es una barbaridad. ¿Y qué? ¿Con eso qué resolvemos? Yo espero de esa gente que venga y diga, mire señores, hagan esto, esta es la propuesta, este es el camino. Eso es lo que ayudaría a ser un mejor país. Pero no. Entonces vienen a decir que nosotros somos un desastre a pesar del esfuerzo enorme que estamos haciendo. ¿Quién ha resuelto o va a terminar de resolver antes de esta administración el problema de los escáneres? Nosotros. 20 años antes, ¿qué pasó? Nada. Y eso a mí me parece que es fundamental. Hubo una comunicación del puerto de Amberes diciendo, ¿sabe qué? Felicito a Costa Rica. Porque realmente han bajado montones el trasiego de drogas de ahí a los puertos europeos. Con un solo escáner, porque solo lo tenemos en APM. Espérese que lo tengamos en todos los puertos y en todos los aeropuertos. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo en la medida de las posibilidades del país. ¿Que quisiéramos 5,000 policías más? Sí. Tenemos 1.500 policías en formación. Somos el único gobierno que hemos duplicado la cantidad de agentes de la Policía de Control de Drogas. Si no tuviéramos interés en eso, ¿por qué vamos a contratar más agentes de control de drogas? Entonces, hacemos lo que podemos, hasta donde nos alcanza la plata. Cambio de tema, doña Pilar. Desde lo que usted ha podido vivir en política en estos 2 años y pico, ¿verdad? 3 años. Señor. Y su experiencia a nivel de comunicación, que es amplísima, ¿cuál es su análisis sobre el manejo comunicativo de la Asamblea Legislativa comenzando este año preelectoral? Le pongo contexto. Cuando se lanzó el video de bullying de Liberación Nacional,
En control político, los diputados comenzaron a utilizar mucho la palabra bullying. En prensa comenzaron a utilizar mucho la palabra bullying, ¿verdad? En este momento, que se está comenzando este 2025, esta primera semana que ha sido explosiva. Totalmente. Esta primera semana... ¿Ya se dio cuenta que empezó la campaña, no? Sí, hace rato. Bueno. Pero, digamos, esta primera semana se ha hablado sobre agresión a la mujer, mucho, ¿verdad? Con el tema de la diputada Joana Obando y el control político que ella hizo y todo lo que derivó. Se ha hablado sobre el término respeto, se ha hablado mucho, incluso en entrevistas, ¿ok? Se ha hablado de persecución, obviamente, etcétera. ¿Cómo analiza usted la comunicación? ¿Cómo la persona que observa a la asamblea y a los políticos, a los diputados, debe entender el trasfondo comunicativo que hay ahí? Mire, no por nada la Asamblea Legislativa es la institución peor valorada por la ciudadanía, solo detrás de los partidos políticos. La ciudadanía dice, lo peor de nuestra democracia son los partidos políticos. Y lo segundo peor, la Asamblea Legislativa. ¿Y sabe qué? Tienen toda la razón. La pérdida de tiempo, el bla, 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 los debates, que a mí me encantan los debates, pero los debates que nos llevan a una solución, que nos llevan a... No, aquí es solo el ataque por el ataque. El drama que hizo la diputada Joana Obando, me persiguen. La prueba, señora. A ver, si usted nota que hay un carro azul siempre que usted sale, caramba, en un semáforo rojo anota la placa, toma una foto, empieza a tener evidencia y se va al Ministerio Público y presenta la denuncia. ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está la prueba? Entonces, eso sí, no dice nada y no explica nada de sus constantes reuniones con los chinos de Huawei. ¿Para qué? ¿De qué hablaban? ¿Será cierto lo que dijo? Ella dijo que también se había reunido con otros operadores, no ha dado un solo dato, un solo detalle. Y como bien dijo la ministra del MISID, Paula Bogantes, que me quito el sombrero por la respuesta que le dio a Joana Obando, dejemos de victimizarnos. Yo, mujer, me persiguen. Perdón, usted aquí es diputada de la República. Si es hombre o si es mujer es exactamente lo mismo. Usted tiene que rendir cuenta, señora Obando. ¿Se reunió o no se reunió? ¿Qué habló? ¿Por qué se reunió con esa gente de Huawei? ¿Cuántas veces? Cuando usted forma parte de una comisión que va a tomar las decisiones país sobre qué va a pasar con telecomunicaciones en este país. Entonces yo no me creo en esas lloradas y yo se lo dije claramente en un control político. Los temas en los controles políticos tratan de generar cierta tendencia en la comunicación. Pues sí, y yo creo que de alguna manera la generan. Ahí el problema es qué tendencia quiere usted generar. O sea, victimizarse, pero sin darle al pueblo costarricense las explicaciones que usted como diputada tiene que darle, porque es su deber, no es un derecho, no, es un deber. Entonces, y ahí sí todas las sororas, note eso, todas las sororas, ay, Joana, pero si atacan a una ministra, si me atacan a mí, ahí sí no pasa nada, nadie sale a defendernos. Entonces, ¿defienden el ataque contra la mujer o defienden el ataque contra la mujer que ataca al gobierno? Una pregunta, porque uno quisiera ver todas las sesiones del plenario y todas las comisiones, pero es imposible. No lo haga, no pierda su tiempo. Hay que hacerlo. Pero pregunto, y eso es más por curiosidad. Sí, señor. Cuando a usted le han dicho matona, cabezona, y un gran etcétera, mentirosa, o cuando revelaron corrupta, su número de teléfono, sí. ¿verdad? Cuando revelaron su número de teléfono, o cuando metieron en una perreada a doña Marta Eugenia Esquivel, sí. O cuando le gritaron con el megáfono a la ministra de Educación, doña Catherine Müller. ¿Usted ha escuchado que, por ejemplo, la oposición se pronuncia en defensa de esa persona en su condición de mujer? Nunca. Ni una vez. Ni una vez cuando es una... Bueno, un día, por cierto, Joana Obando un día, cuando, no sé, alguno del FAME dijo que era cabezona, Joana Obando salió y dijo, es una barbaridad que usted le diga eso a doña Pilar merece respeto. Sí, se lo reconozco. Okay. Y fue Joana Obando la que lo hizo. Pero de ahí en adelante, creo que nadie. Y a las ministras, como trataron a Jocelyn Chacón, como trataron a Catherine Müller, han dicho ignorante. Bueno, las cosas más espantosas. A mí ni para qué. Ahora, yo no necesito que nadie me defienda. ¿Sabe qué? No necesito, yo me defiendo sola. Y tampoco me victimizo por ser mujer. O sea, aquí
las enaguas o los pantalones no tienen ninguna diferencia. Usted es diputado o diputada de la República y tiene una misión muy clara, que es servir al pueblo y apoyar las leyes que van a cambiar el destino de este país. Si tiene enaguas o si tiene pantalones no hace ninguna diferencia. Cambio de tema otra vez. No le voy a preguntar quién podría ser eventualmente el candidato o candidata de gobierno para las próximas Porque además elecciones. no está decidido, me lo puede preguntar y yo le voy a decir que no está decidido. ¿Cuál es el perfil de esa persona? Ok, el perfil de esa persona es alguien que crea en una Costa Rica moderna, dinámica, propositiva, donde la institucionalidad no esté al servicio de una casta política, sino de la ciudadanía. Una Costa Rica pujante, una Costa Rica que no guarde durante 20 años los proyectos de ley en una gaveta, como Ciudad Gobierno, como la Marina de Limón, como la Ruta 1, sino un país que diga, esta es la ruta, esto es lo que hay que hacer. Entonces, tiene que ser súper valiente, tiene que ser una persona conocedora de la dinámica del país, tiene que ser una persona que luche muy duro por cambiar esos obstáculos para lograr la Costa Rica que todos queremos. Básicamente eso es. ¿Y de habilidades sociales? A ver, no sé, no creo que eso sea... ¿Un perfil confrontativo como el del presidente? No sé si confrontativo, valiente sí. Okay. Valiente sí. ¿Por qué? Porque la gente que ha tenido el control de este país durante 60 años fácilmente no va a soltar sus privilegios. Cuando nosotros digamos en campaña que las pensiones de lujo hay que cambiarlas legalmente y hay que cambiar la Constitución, todos los pensionados de lujo, que son amigos y amigotes de los partidos tradicionales, ¿cómo cree que van a pelear por eso? Cuando nosotros digamos que hay que sacar la sala cuarta del Poder Judicial, porque somos uno de los pocos países en el mundo que tiene la sala constitucional como parte del Poder Judicial, ¿de ahí qué cree? Va a haber una enorme oposición. Cuando el sector público se le diga, señores, ustedes tienen que rendir cuentas, ustedes tienen que servir al ciudadano, ustedes tienen que tener esa actitud propositiva para sacar al país adelante, hay algunos que están muy cómodos ahí, trabajando poquito y haciendo poquito, y que también nos van a hacer la guerra. Entonces, hay mucha corrupción en este país. Hace unos días usted estuvo en una entrevista con don Miguel Guillén, secretario de Liberación Nacional, ¿sí? Y él dijo que, palabras más, palabras menos, que Liberación Nacional sí es democrático porque o es más democrático, no sé, porque van a elegir a su candidato o candidata por medio de una elección. ¿Y? Pero que por este lado, digamos, no va a ser así, que va a ser a dedo. Entonces, que hay una diferencia de un rango democrático muy grande. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, habló de caudillismo. José Figueres Ferrer, José María Figueres Olsen una vez, José María Figueres Olsen otra vez. En el PUSC, Rafael Ángel Calderón, Rafael Calderón, ay no, Calderón Guardia, Calderón Fournier, el hijito. A ver, perdón, ¿de qué estamos hablando? O sea, si alguien puede decir que hay caudillismo en este país, son los partidos tradicionales, no Rodrigo Chávez. Imagínense que el otro día un periodista me dice, no, doña Pilar, es que si ustedes se van a lanzar en una campaña y ustedes van a tener mayoría en la asamblea, eso es antidemocrático. Y yo le digo, ¿cómo? Antidemocrático sería que nos metiéramos aquí en la Asamblea Legislativa con 4AK47 y digamos, no, ahora esta Asamblea Legislativa es nuestra y nosotros vamos a poner los diputados. Golpe de Estado. Si el pueblo, el soberano, dice, yo creo en esta gente y les voy a dar 40 diputados, ¿qué tiene eso de antidemocrático? ¿Quién decía que era antidemocrático cuando Liberación y el PUSC se turnaban a ver quién tenía la mayoría de 28 o 30 diputados en esta asamblea? Eso no era antidemocrático. Perdón. O sea, las reglas son exactamente iguales. Y es el soberano, el único que va a decidir cuál es la ruta y cuál es el destino de este país. Y si nosotros merecemos o no tener una buena cantidad de diputados en la próxima asamblea, es el soberano. Es absolutamente libre y es lo más democrático del mundo. Entonces, lo que entiendo es que la elección de esa persona, que va a ser la candidata, va a ir de acuerdo a lo que ustedes vayan midiendo a nivel del sentir de la gente. Pues sí, o sea, pero a ver, tiene que ser una persona que tenga las cualidades que nosotros buscamos. Y ya le dije cuáles son las cualidades. A ver, una persona que se acomode al statu quo y que no quiera cambiar nada, no señor, de ninguna manera.
de ninguna manera. Porque aquí vino el PAC con una promesa de cambio en el país y dígame qué fue lo que cambiaron. ¿Qué fue? Nada, fue exactamente lo mismo. Y el primer presidente PAC fue secretario general de Liberación Nacional, hijito de Liberación Nacional, creado a imagen y semejanza de Liberación Nacional. Entonces, obviamente, fue lo mismo de siempre. Y obviamente, por eso no tuvo la oposición que tenemos nosotros ahora los partidos tradicionales. ¿Y por qué no lo mismo? Con otra careta, pero exactamente lo mismo. Doña Pilar, para terminar, para ese 2025... Todavía tenemos un poquito más. Sí, sí. Bueno. 10 minutos, entonces, vamos a cerrar. Para ese 2025, ¿cuáles son los proyectos, no los proyectos que se van a desarrollar o en los que se van a enfocar, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los proyectos que en la Asamblea deberían salir sí o sí y por qué? Ok, vea, antes de contestarle esa pregunta nada más le voy a poner un contexto. Sí. La política tradicional ve a Costa Rica como, a ver, un todo partido de pedacitos de cada 4 años. Tiquiti, 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 tiquiti. Cada 4 años, un pedacito. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos dice, pero ustedes están promoviendo proyectos que no son de ustedes. Señor, una de las visiones diferentes que tenemos nosotros es que nosotros no vemos al país partido en pedacitos. Nosotros estamos convencidos que Costa Rica es una sola unidad. Y sea de otro partido o no, si el proyecto es bueno para el país, lo impulsamos. Vea con las ganas, la valentía, el brío que hemos defendido jornadas flexibles. ¿Y jornadas flexibles es nuestro? No, señor. ¿Ciudad Gobierno es nuestro? No, señor. ¿La Marina de Limón es nuestra? No, señor. Pero son proyectos país. Entonces, a nosotros no nos importa eso. Nos dice, es que la infraestructura, ustedes están chupando rueda de los otros gobiernos. Igual que el siguiente gobierno va a chupar rueda de nosotros. Porque como en este país todo es tan lento y tan lerdo, aunque usted proponga un proyecto grande de infraestructura, entre la licitación y la apelación o sea, se le van años de años. Entonces, ahora sí le contesto su pregunta. ¿Qué son los proyectos que a mí me parece que son, a nosotros nos parece que son vitales? Jornadas flexibles. Porque ahí dependen miles de proyectos. Y es un proyecto de 22 años, 22 años tiene. Okay. Como ciudad gobierno, parece. Crucitas. ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar que nos roben el oro? A ver, 2.000 millones de dólares en oro ahí. Entonces, se nos están robando todo el oro y nos están dejando todo el desastre ambiental. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? No lo sé. Sí, que ese proyecto tiene que atender el desastre ambiental. Exacto. Y analizar a ver qué van a hacer con el oro. Y empezar a dejar la riqueza que nos pertenece a nosotros aquí en Costa Rica. Y sí, se lo llevan todo para Nicaragua y lo exportan desde Nicaragua, muy bonito. Entonces, el negocio es para ellos y el desastre es para nosotros. ¿Cuánto tiempo más lo vamos a permitir? Obviamente, Ciudad Gobierno, obviamente, Habdeba, obviamente, el problema de los residuos sólidos. ¿Qué va a pasar el día que ya no podamos llevar basura a ningún lado? Pero eso, digamos, el deadline, ¿verdad? Esa línea, ese límite. Es ayer. Exacto, es como febrero o algo así, creo. Ayer. Porque cada día está peor y a los diputados parece no interesarles. Que eso básicamente lo que busca es que la rectoría de ese tema lo tenga el Ministerio de Salud. Exactamente. No cada MUNI. Exactamente, porque, a ver, ¿quién quiere tener basura? Nadie. Pero ¿quién produce basura? Todos. Entonces, ¿ya? ¿Y sabe qué es lo más triste? En este momento estamos gastando miles de millones de colones botándolos a la basura en transportar basura. Cientos de kilómetros, a veces los camiones para poder depositar la basura. Eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. O sea, debería haber un lugar de residuos sólidos en el norte, este, oeste y sur de la ciudad, de la gran área metropolitana. ¿Y los tienen identificados? ¿Cuáles podrían ser esos lugares? La ministra de Salud es la que tiene un plan en ese sentido. Pero obviamente también tienen que haber vertederos o lugares de residuos sólidos en todas las provincias. No podemos seguir con ese desastre. Ok, jornada flexible, ya le dije, crucitas, la Marina de Limón, el seguro agropecuario. Ve el desastre que pasó ahora con las últimas lluvias a final de año. Si hubiéramos tenido un seguro agropecuario, tendríamos plata para pagarle a todos los agricultores que perdieron sus cosechas. Miles de millones, el seguro agropecuario. Lo mandamos aquí, lo archivaron, otra vez lo vamos a sacar. Ok, y otros que no son, algunos de seguridad, muy importantes para nosotros, el de los escáneres, por ejemplo, ¿verdad? Para que no nos sigan dañando eso. Y otros de seguridad muy importantes que también estamos impulsando. El de expropiaciones, este es uno del PLP, del diputado Vargas.
Pero eso es súper importante. A ver, da un límite máximo de 60 días para que las expropiaciones se ejecuten. Eso va a permitir agilizar la obra pública de una manera increíble. Sí, o sea, comprar propiedades para poder destruir y hacer carreteras y etcétera. Exactamente. Otro que también es del PLP, de asociaciones públicas privadas. A ver, traigamos inversión privada. Hay cualquier cantidad de gente que dice, yo hago el aeropuerto de Limón, hago el aeropuerto de la zona sur, les hago... la Marina. Exacto, les hago un puerto nuevo en el Pacífico. Ah, pero aquí la ley es tan engorrosa y tan increíblemente entrabada que las APPs aquí han sido un desastre. O sea, vea la Ruta 27. ¿Cuántas veces hemos pagado esa carretera ya? Vea APM. ¿Acaso bajamos las tarifas? ¿Acaso hicimos más eficiente el puerto? No, y nos cuesta un montón de plata. Entonces, han sido desastrosas. Esta ley permite corregir eso. Entonces, a nosotros nos parece que esos proyectos son vitales y nos encantaría sacarlo en este último año de gobierno. Relacionado con eso, el presidente ha dicho que habla todos los días con usted. Casi que es lo primero que hace en el día, lo dijo en algún momento, ¿verdad? Y viene relacionado a lo que usted me acaba de decir. Usted dice que los proyectos, ustedes le dan continuidad, no importa si vienen de administraciones anteriores, sí, señor, siempre y cuando sean útiles. Sí, señor. O sea, quiere decir que para cambiar cosas sustanciales en el país, no se cambian en 4 años. No. Se cambian a mediano y largo plazo. O se cambia mucho en 4 años, usted tiene una buena representación legislativa. Ok. Sí puede hacer mucho en 4 años. Ok, muy bien. Sí. Hay un ejemplo que me gusta poner, casi siempre lo menciono. Finlandia tiene uno de los modelos educativos, o el modelo educativo por excelencia, ¿verdad? El más grande, sí, bonito, envidiable. Sí. Pero demoraron 35 años en construirlo. Sí, señor. Con base en eso. Sí. Con base también en la relación y cercanía que usted tiene con el presidente. Y también considerando que el presidente ha trabajado en 44 países, si no me equivoco, viendo diferentes modelos económicos, buenos, malos, gestión del país, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que tiene el presidente que usted ha podido captar y recibir sobre el país que se quiere construir, sobre ese proyecto país? O sea, ¿cuál es la potencialidad que le ve al país y hacia dónde lo quiere llevar? Mire, si nosotros lográramos que todos los poderes de la República y que la famosa institucionalidad tuviera a Costa Rica en la mente y en el corazón, este país podría volar. ¿Qué significa eso? Costa Rica teniendo los instrumentos para poder hacer infraestructura moderna, porque la infraestructura no es solo hacer la carretera, es cuánto tiempo te ahorras, cuánta riqueza te genera. Vea el aeropuerto, si no tuviera, nada más imagínese por un momento que el aeropuerto de Liberia no existiría. ¿Cómo estaría Guanacaste hoy? Esa sola obra de infraestructura le cambió el destino a la zona de Guanacaste. ¿Y si tuviéramos un aeropuerto en Limón? ¿Y si tuviéramos otro en la zona sur? ¿Y si tuviéramos magníficos puertos? ¿Y qué pasa si hiciéramos el canal seco? ¿Cómo sería Costa Rica con un canal seco? Con los problemas que tiene Panamá con su canal ahora, que no tiene ni agua. ¿Ah? ¿Cómo sería si usted llegara a una institución y le dicen, señor, ¿en qué lo ayudo? ¿Cuáles son las trabas que tiene? Tome para que su pequeña empresa pueda subsistir. ¿Cómo sería si el Poder Judicial hiciera su trabajo como tiene que hacer? Y usted no tuviera que detener 300 veces a un delincuente. ¿Cuánta plaza le cuesta eso? ¿Ah? ¿Cómo sería si el Poder Legislativo no legisla con la bandera de los partidos, sino con la bandera de Costa Rica? Ese es el país que nosotros queremos. Una Costa Rica moderna, vibrante. Puede ser el país más rico de América Latina. Fácil. ¿Por qué? Porque tenemos la estructura de una educación que está ahorita deteriorada, pero que puede ser maravillosa. Tenemos la seguridad social. Tenemos un ciudadano que aspira a más, que está dispuesto a luchar por más. Costa Rica puede ser el país más rico, más próspero y mejor de toda América Latina, si todos nos ponemos en la misma sintonía, y eso es lo que nosotros queremos lograr. Ahora sí, la última. Yo sé que tiene el tiempo muy limitado, no pero usted me tocó el tema de educación, sí, y esta pregunta se la debería hacer a doña Catherine Müller, sí, pero ya que usted está aquí, se la voy a hacer a usted. Sí, señor. De repente algunas personas pueden tener la idea, la expectativa de que el ministro o ministra de Educación sea una persona como un pedagogo, inspirador, un Paulo Freire, ¿verdad? Montessori, alguien que dé una nueva visión de la educación. Pero viendo el pragmatismo de este gobierno, ¿cuál fue la misión que le encargó el presidente a doña Catherine Müller? ¿Hacer ese cambio de visión filosófica, pedagógica?
o administrar mejor el ministerio, porque creo que esa percepción que se tiene sobre la educación en el país va muy de la mano con con lo que la gente estaba esperando de repente a algunas personas. Qué dicha que usted tocó el caso de Finlandia. Ok, usted no puede tener una buena educación si un niño o una niña llega a 5º grado y no sabe leer. Entonces, por ejemplo, de las cosas más elementales que ha hecho este gobierno, usted no puede pasar a 2º grado si usted no sabe leer y escribir. Desde eso tan elemental como rescatar a 22,000 personas que no habían podido sacar su bachillerato, que ya lo pudieron sacar, bachillerato para la empleabilidad. Entonces, estamos rescatando a la gente que por A, B o C quedó rezagada y estamos tratando de poner orden desde el principio en el sistema de educación. No hemos avanzado ni la 10ª parte de lo que hubiéramos querido. Por ejemplo, a mí me parece que hay que trabajar en un sistema para que se pueda medir la calidad de la educación, pero no solo la calidad de los alumnos, también la calidad de los profesores. Hay que lograr que el profesor de química, el profesor de matemáticas y el profesor de inglés tenga que hacer exámenes y tenga que pasarlos y tenga que demostrar su idoneidad. Y además medir por qué usted en su clase logra un 95% de excelentes resultados y yo en mi clase solo un 40%. ¿Qué está haciendo bien usted y qué estoy haciendo mal yo? Lo que no se mide no se puede corregir. Y en la educación costarricense prácticamente no hay medición. ¿Hemos avanzado en eso? Sí. ¿A un paso lento? Sí. Porque es que la transformación de un país no se hace en 4 años. No. Necesitamos tiempo, pero yo creo que el camino que hemos escogido es el camino correcto y yo creo que la gente lo siente y por eso es que el ciudadano le da el respaldo que le da a esta administración y sobre todo a don Rodrigo Chávez. Porque si sintiera que no es el camino correcto, simplemente nos dan la espalda. Pero no, y las encuestas están demostrando una tras otra, que el apoyo, lejos de bajar por el desgaste natural del poder, está subiendo. Entonces quiere decir que la gente está sintiendo que la oferta que está haciendo Rodrigo Chávez es la correcta para el futuro del país. Doña Pilar, tengo como 15 preguntas más, pero bueno, pero planeemos otra sí, para claro. Dentro de 15 días o así. Y tal vez que yo tenga una agenda un poquito más menos claro que sí, dura. Claro que ¿Está sí. bien? Y más bien muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Creo que es bastante ilustrativo y pues no, desear lo que todo el mundo quiere, que se haga un uso efectivo, ¿verdad?, de todos estos recursos, tiempo, gente, diputados, y por el bien del país, nada más. Sí, yo nada más, gracias, yo nada más le quiero decir al costarricense, no pierda la fe. Costa Rica es un diamante que hay que pulirlo, pero si lo terminamos de pulir, vamos a brillar en América Latina, créame que lo vamos a hacer. Creo que eso lo tenemos claro todos. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Pilar. Muchísimas gracias.